Informativa Democracia. 8 con 8. Queremos comprometer a nuestra audiencia a que nos atienda ya mismo. Está aquí el periodista y escritor don Jorge Ortiz. Historias del mundo. Relatos sobre la evolución, la grandeza y la miseria de la especie humana. Un manantial de reflexiones y de investigaciones muy rigurosas. La sapiencia, el conocimiento, tu afecto a los libros, a la investigación, se encienden aquí en una realidad que nos enorgullece como gremio y que como amigos te felicitamos porque ¿qué más harás, Jorge? Tienes todavía la vida por delante y no obstante, Historias del Mundo son relatos fantásticos, no sé cómo más describirlos, porque te invita a una enorme reflexión y a uno le ubica incluso en esas temporalidades de niños, cuando imaginamos, y debe partir desde ahí, tu afición por la evolución del planeta y del universo, no solamente en términos de planetarios ni cosa por el estilo, sino de dónde venimos, quiénes somos, la humanidad que tiene tantos méritos y tantos defectos. Qué cosa más interesante. Esta obra, pero es que si no la lee realmente, todas estas historias, si no las revisan, no van prácticamente a concebir todo lo que nos ha enseñado la humanidad y este mundo, no va a concebir adecuadamente la historia de dónde procedemos y tantas cosas que hablan especialmente de la grandeza de los hombres, pero también de los miserables que hemos sido desde que nos ubicamos en esta realidad, a la cual no hay cómo poner sino un abono de especulación. No se puede garantizar de dónde vino el hombre. Lo único que sí nos diferencia, por lo menos en este sistema, me quedaba con ese asunto y creo que le debe pasar a la generalidad de tus lectores. Lo único que nos diferencia es que somos un planeta azul, muy bello, muy hermoso, que nos hemos encargado de destruirle, qué pena. Y pues los vecinos, seguramente los planetas vecinos, hablo de ellos, estarán esperando el próximo que venga y les abra ahí una boca bien grande. Esa es la enorme diferencia de la hermosa Tierra frente a la vecindad, ¿no? Un sistema planetario tan infinito, tan amplio y muy parecido, muy parecido. Los meteoros, meteoritos y todo lo que conocemos con ese escaso conocimiento que incluso la propia humanidad, aludo a los científicos, a los científicos que tienen inmensas limitaciones de poder darse respuestas al gran secreto de Dios para los que creemos en Él. Entonces, es una obra magnífica. Yo, con todos mis nietos, te vamos a leer, Jorge. Qué bien. Pero que te felicito,
que me honro en ser tu amigo, tu compañero periodista de generación, y que estás haciéndolo bien. Qué maravilloso escribes, deben haberte dicho, qué hermoso escribes. Hasta nos amigas con los dinosaurios y todo. Sí, nuestros continentes, nuestros mares, en la Tierra ya habían ocurrido acontecimientos excepcionales, unos cataclismos portentosos. Tus adjetivizaciones me suenan familiares. Son cataclismos cósmicos causantes de extinciones masivas. Y de 3 de ellos apenas quedan rastros en el registro geológico de los últimos 600 millones de años. Imaginen ustedes lo que es eso. Pero de otra gran catástrofe ya le quedan muy pocas incógnitas a la ciencia. Para que vean contenidos así sueltos. Estas incógnitas de la ciencia es la ocurrida hace unos 225 millones de años. Todos los continentes que hasta entonces habrían estado unidos en una sola gran masa terrestre empezaron a separarse. Esta es una apuesta que le juegas a la humanidad, pero tú has hecho una investigación extremadamente rigurosa. Pero hay cosas que son increíbles. ¿Y cómo mide Jorge Ortiz las dimensiones entre acontecimiento y acontecimiento? Imagínate, mal ilustrados los potenciales y seguros lectores de historias del mundo, de estos relatos maravillosos, con la a veces crudeza, pero también con tu romántica forma de exponernos cosas, luego de las cuales cuando éramos chicos salíamos temblando en busca de un amparo a la cama para saber realmente si vamos a poder concebir o no concebir el sueño. De esto hablábamos, pero ya tienen otras formas, pero entiendo que está el señor abogado Abel Gómez, y te pido 1000 perdones. Adelante. Este caballero es el presidente de la Federación de Transportistas. No sabemos si usted nos puede graficar el gremio o la especialización del gremio de transportistas que usted está liderando. Abel, le doy la más cordial bienvenida. ¿Qué les debe y ustedes qué le deben al presidente? Yo creí que estaban mutuamente muy bien compensados. Han hecho méritos ustedes y también el señor presidente ha hecho muchos méritos por ustedes. ¿Qué pasa en este momento? Abel Gómez, buenos días. Buenos días, licenciado Rosero. Buenos días a todos los del panel y buenos días a todos los radioescuchas de Radio Democracia. Bueno, primero como identificación, pues represento a la Federación Nacional de Transporte de Pasajeros intra e interprovincial, es decir, todo lo que hacemos pasajero interprovincial e intraprovincial lo representamos como FENACOTIC, que es la organización de transporte que todos vienen conociendo. La más grande. En todo caso, una de las más organizadas y más grandes del país, que representa este noble sector. La más poderosa agremiación, ¿qué le reclama al gobierno este momento? Bueno, la situación, primero quiero dejar aclarado, todos los transportistas, no solamente el gremio que represento, cuando se inició y se apostó a un proyecto político en el país, sin ser de diferentes banderas políticas, sin ser político y tener diferentes banderas, otros apostamos a un cambio al país. Y la transportación se sumó a aquello porque no podemos entrar en situaciones políticas sino en un cambio profundo de lo que es el país. Y a eso apostó la transportación porque era necesario.
De hecho, teníamos las peores carreteras, de hecho, teníamos los peores centros de salud, las peores instituciones públicas que verdaderamente al ecuatoriano denigraban y no nos conocían ni siquiera internacionalmente. Eso, el ecuatoriano, hablo del ecuatoriano, dijo queremos un cambio, y eso es lo que la transportación apostó. El 84% de la población apostó a eso y nosotros nos sumamos como un gremio. Hemos seguido construyendo el país, por eso hemos dicho no paros, porque antes la vieja práctica de la transportación era vamos al paro, y esa situación creo que también teníamos que nosotros, si queríamos un cambio del país, también dejarlo a un lado. Tenemos que trabajar por un nuevo modelo de gestión, tenemos que trabajar por un nuevo modelo de servicio, atención al usuario, modernizar nuestras unidades, hacer inversiones dirigidas, tratar en lo posible de tratar de la mejor forma al usuario. Okay. Y por lo menos en el gremio que represento, eso nos hemos encaminado los últimos tiempos. Pero hoy están en plan de reclamo, quiero entender, ¿no? Pero aquí viene ya la situación. Cuando vemos que la situación se está desviando, cuando vemos que la situación lamentablemente no está siendo escuchada por los mandos medios, cuando decimos que qué pasa con tantas reformas de la ley de tránsito tratando de perseguir intereses particulares como lo que pasa ahorita en la Asamblea Nacional con una reforma de ley, queriendo crear furgonetas interprovinciales puerta a puerta, cuando ese servicio ya lo tenemos, cuando existe un reglamento aprobado ya de la ley de tránsito que en la actualidad manda a que todos los vehículos sean de la operadora y le quitan la titularidad al socio. Cuando vemos que una operadora tiene dos modalidades de servicio, intra e interprovincial, y las mandan mediante esta norma legal a que se encindan en dos compañías, todas esas particularidades que hemos reclamado, que hemos dicho que lógicamente tiene que considerarse, que hacerse los cambios, y no se ha hecho, lógicamente la transportación emite su criterio de rechazo a este tema. ¿Y qué van a hacer, don Abel? Bueno, nosotros hemos tenido una asamblea en Puerto Viejo el día viernes, se han tomado resoluciones, de las cuales la principal es conversar con el señor presidente, porque sabemos que el señor presidente de la República creo que no conoce este tema. Es una situación de que nos preocupa mucho. Siempre ha sido la última persona que ha resuelto nuestros inconvenientes cuando en mandos medios no lo hemos podido resolver, y esta vez, al ver la situación que se agrava para el sector nuestro, lógicamente nosotros tenemos que solicitarle una cita urgente, la cual creo que nos han de contestar lo más antes posible. Caso contrario, pues esa situación, nosotros nos reuniremos de nuevo en la Asamblea General y la transportación tendrá que tomar las decisiones correspondientes a la respuesta que se dé a la petición nuestra. ¿Su gremio es la más afectuosa con el presidente o toda la clase del volante está con él y está satisfecha? Creo que, licenciado Rosero, vuelvo a repetirle, nosotros lo que más hemos tenido es aquí como filosofía primar la cultura del diálogo. Siempre la transportación ha tenido las puertas abiertas. He visto que han conversado los taxistas, los urbanos, las camionetas, hemos conversado nosotros. Todos hemos tenido una puerta abierta para conversar en los mandos medios. Ajá, pero también ustedes han tumbado gobiernos, y no me refiero a usted ni a los de su generación, pero también han sido durísimos con otros gobiernos que, digamos, no se han dejado dominar por algún tipo de presión de parte de ustedes. ¿Estoy en lo cierto o fallo en algo, perdón? Bueno, yo considero que usted está en lo cierto. En Chile sucedió aquello, que la transportación fue el primero que dio la voz para justamente ver lo que le sucedió en este caso a Allende. Entonces, más allá de esta situación en nuestro país, nosotros no queremos estar en ese tema de que tumbamos gobierno, no, esa no es nuestra filosofía. Nuestra filosofía es que somos un gremio, que somos servicio al público y que somos una institución que es permanente, señor Rosero. Entonces, no podemos pues dejar que la atención que tiene que haber hasta ese sector pueda desmejorar, sino mejorar más bien, porque estamos atendiendo al público. Si yo le doy una atención mala a usted, señor Rosero, lógicamente usted me va a reclamar. Y cuando se habla, por ejemplo, de la parte económica, había una deuda que todavía reposa en la situación de la transportación. Hay unos certificados de chatarrización que lamentablemente reposan en las manos del transportista, que no han sido efectivizados, y eso hace que impida que ese ciudadano pueda comprar su nueva herramienta de trabajo, es decir, la unidad.
Entonces, cuando revienta esta situación y yo no lo puedo servir al usuario, lógicamente la operación se me está cayendo y eso va en desmedro de la economía del país mismo, del ciudadano, del transportista, de todos. Entonces, no queremos eso, queremos mejorar en este país y para esto, lógicamente, las decisiones que se han tomado con miras de solucionarlo con la cabeza principal de este país, que es el presidente de la República. Pero todos le debemos una alícuota a esta crisis que ha generado este mismo gobierno por falta de precaución fiscal. Bueno, en todo caso, en esa parte les comento, la crisis en el país, lógicamente también tenemos que mirarla, que siendo producida tal vez por un manejo que nosotros no nos inmiscuimos en analizar, también conocemos que también fue producto de situaciones externas. Entonces, frente a esta situación, dentro de lo que estamos viviendo los ecuatorianos, espero que esta ola de crisis económica mejore, porque estamos dependiendo del petróleo y espero que ya veo que los precios del petróleo están mejorando, espero que mejore. Más allá de esto, el modelo creo que debe replantearse, creo que el presidente debe de hacer un replanteo en su parte económica, pero ya le digo, esos no son temas para analizar nosotros, lo único que le podemos decir que somos parte de este país, que queremos superar la crisis, nosotros estamos aportando en ese tema, hemos aportado muchísimo en la crisis del terremoto, hemos aportado muchísimo en el mejoramiento de la unidad, a pesar de haber crisis, para mejorar este país, entonces considero que esto es apostarle al país, y espero que el gobierno también dentro de lo que tenga que tomar decisiones, lógicamente tome las mejores decisiones, porque él es el que está al frente dirigiendo este país. Abogado Abel Gómez, muchas gracias por habernos hecho entender cuál es el punto de vista que ustedes manejan a esta hora. Le agradecemos y estaremos en pendiente para ver qué más ocurre entre el sector gubernamental y el estamento de transportistas de nuestro país. Muchísimas gracias. Mis respetos para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Y a todos los radioescuchas. Gracias. 8:25, Jorge, mil perdones nuevamente. Teníamos este compromiso que nos habían solicitado ayer. Bueno, este libro aumenta, agrega sería la palabra, 50 nuevas historias. Vamos por esto para comenzar, porque no hay persona que no hable de tu libro, no hay persona o colega que refiera alguna circunstancia que le pasa con sus congéneres, con sus amistades, con sus entornos ciudadanos. Cada periodista tenemos nuestro núcleo de amigos, de familiares, y todo el mundo se refiere a historias del mundo. Estos relatos sobre la evolución, la grandeza y la miseria de la especie humana. Si esto no es un obsequio de formación para nuestros chicos, sean de alguna manera comprometidos o no con nosotros, bueno, ¿qué es ilustrar a una persona? Ilustrar, como su palabra lo demanda. Y además, invitar a que piensen, mediten, reflexionen, agrupen ideas. Todos tenemos nuestra propia investigación de la vida, de este mundo, de este planeta, de esta realidad que hemos visto desde niños. Cuando comenzamos a tener uso de razón, lo primero que preguntamos es lo que hay en el cielo, de dónde venimos, de dónde procedemos, cómo te inspiraste en este abanico de circunstancias que tú le das una forma tan coherente, tan entretenida incluso, porque no te quitas el libro, te vas hasta terminarlo, sí. Qué bien. Y qué novedades más impresionantes que unes a lo tuyo o desdibujas completamente lo que tú habías entendido. Yo creo que escogiste el tema o el grupo de temáticas
en este libro fantástico. Ahora sí, háblale a la audiencia de que este es un libro de historias, no de historia, de historias, exactamente. Dale, Jorge. Muchas gracias, Gonzalo, te agradezco mucho por la invitación y además por tus palabras tan generosas. Sí, bueno, el tema de la historia siempre me interesó. Traté siempre de leer y he leído, no sé, cientos de libros de la historia universal, ¿no? Y de pronto descubrí que sobre la prehistoria sabía poco, es decir, los seres humanos aquí estamos, pero ¿cómo estamos aquí? ¿Cómo llegamos a esto? Hemos oído de la evolución, proceso en el cual, por ejemplo, la estadía de Charles Darwin en Galápagos fue muy importante para descifrar algunas de las claves de ese proceso de evolución, pero ¿cómo ocurrió ese proceso? ¿Cuánto duró? ¿Cuándo empezó? Empiezo aclarando que no descarto que puede estar la presencia de Dios detrás de todo este proceso evolutivo, ¿verdad? Pero yo trato de ir a los temas de la ciencia, ¿sí? Cuando la vida empezó en este planeta hace 4.500 millones de años, después cómo evolucionó, las diversas formas fueron adquiriendo cada vez más presencia en el planeta se pobló y llegó un momento en que el planeta Tierra estaba dominado por los grandes saurios, por los dinosaurios, que dominaron este planeta durante entre 100 y 200 millones de años, y no dejaban espacio para que haya nuevas formas de vida que puedan desarrollarse. Las devoraban. Hace 65 millones de años un asteroide Apolo, porque hay este cinturón de asteroides que está ubicado entre Marte y Júpiter, pero hay unos asteroides llamados Apolos que vagan por el universo sin rumbo. Uno de estos se estrelló aquí en el planeta Tierra, probablemente en la península de Yucatán, en lo que hoy es México, y mató a los dinosaurios, extinguió los dinosaurios, con lo cual unos animales... ¿Qué se produjo en el planeta de lo investigado? Ese momento se levantó una nube de polvo tan monstruosa que durante días, durante semanas, tapó por completo la Tierra. Nos suena un poco fantástico, pero así ocurrió. Y no permitió que entre la luz solar durante semanas. Al no haber luz solar no hubo fotosíntesis, al no haber fotosíntesis se murieron todos los grandes, toda la vegetación y obviamente los animales que se alimentaban. El alimento de los dinos. Murieron los dinosaurios. Y unos pequeños animales que por entonces vivían en escondrijos, en pequeñas cuevas, huyendo, asustadizos de estos grandes animales, pudieron emerger a la superficie y se apoderaron de la tierra y empezaron a extenderse, a poblar valles, bosques, selvas, pantanos, los mamíferos. Con el pasar de los años, los mamíferos se volvieron, digamos, la especie mayor, la especie dominante, hasta que en algún momento, hace 5 o 7 millones de años, una colonia de estos primates que vivían en los árboles, en las selvas, empezaron a vivir a ras de tierra, dejaron de necesitar las extremidades delanteras, las extremidades superiores como medio de locomoción, y empezaron con las manos libres a hacer cosas, a hacer herramientas. A caminar. A usar armas. Y empezó un proceso de evolución que fue simplemente irrepetible, maravilloso, deslumbrante, del cual sabemos cada día un poquito más porque la ciencia avanza espectacularmente en la identificación del proceso. Hasta que hace unos cuantos cientos de miles de años surgió lo que hoy es la especie humana, que según los científicos aprendió a pensar, llamémoslo así, hace unos 50.000 años en un proceso que le llaman, un paso que le llaman el gran salto adelante. Entonces, yo trato de contar en los 11 de los 50 relatos que tiene este libro, trato de contar en los 11 primeros esto, la prehistoria, cómo el ser humano evolucionó hasta llegar a ser lo que era y después cómo aprendió, cómo inventó la agricultura hace 10.500 años, cómo aprendió a domesticar los animales hace 10.000 años, cuáles fueron los primeros animales que domesticó, cuáles fueron las primeras plantas, dónde ocurrió esto, los diferentes procesos del avance del ser humano hasta ser la especie humana que es hoy. Eso que he leído en decenas de libros, en unas narraciones largas, a veces tortuosas, difíciles de leer, trato de convertirlos en pequeños relatos
que sean de estilo periodístico, que sean amenos, fáciles de leer, agradables, entretenidos, interesantes, que no sean un libro pesado, sino todo lo contrario. Cuidas mucho el léxico. Y después... Y la claridad. Intento hacerlo, Gonzalo, y le pongo mucho empeño en eso y... bueno, he logrado... Es una cátedra de eso este libro, sí. Qué bueno que te parezca. He logrado en 2 libros anteriores desarrollar un estilo que parece que tiene éxito porque los libros se han vendido bien. De hecho, este libro salió el 20 de abril y el 30 de abril ya no había un solo libro en las librerías, se había agotado. Y recién hace pocos días, la semana pasada, volvió a aparecer en las librerías y ya está disponible porque ha habido una... En todas las librerías. Sí, entiendo que todas. Los otros 39 relatos... Esto te maneja una empresa especial. Digamos, el libro me lo publicó Random House, Penguin Random House, que es tal vez la mayor editorial del mundo. Claro. Es una editorial que tiene su sede en Londres, una editorial británica, obviamente que tiene presencia en todas partes del mundo. Este sello en el que me han publicado mi libro es el sello de Ciencias Políticas e Historia, que es el sello Debate, de Penguin Random House. Ellos se encargan de distribuir el libro, de venderlo, de informarlo, y se está vendiendo, pues entiendo yo que en muchas partes, y por suerte, con bastante éxito. ¿No te han propuesto ya ponerlo en inglés? No todavía, pero a lo mejor, ¿no? A lo mejor porque son temas universales, no me refiero a la historia del Ecuador, historia triste en estos últimos años por este régimen autoritario, ineficaz, que le hizo perder al Ecuador una oportunidad maravillosa de desarrollarse y malgastó el dinero. Pero más bien son temas de la prehistoria, los 11 primeros, y los 39 últimos son pequeños relatos de la historia, relatos de hechos trascendentales, importantísimos y por lo general muy poco conocidos, y que yo los he ido descubriendo a lo largo de mis lecturas, y cuando encuentro un hecho digo, caray, ¿esto cómo es? Lo investigo más y después lo cuento, igualmente tratando de ser ameno, fácil, de manera que, así como tú me dices que lo vas a leer con tus nietos, mucha gente diga, lo voy a leer, o sea, que sea un libro para leerlo, porque es un libro para todos. De eso y trato de que sea ilustrativo, que la gente se informe, conozca cosas interesantes, profundas, de una manera fácil. Pero te interrumpí en la parte más importante. Cuando el hombre, digamos, comienza a usar la razón o le llega la razón. Aproximadamente hace 50.000 años. No hay un testimonio. Evidentemente, su instinto fue, su capacidad de juntar ideas fue progresando a lo largo de los siglos. Pero, por ejemplo, Jared Diamond, uno de los mayores investigadores de estos temas, dice que hace 50.000 años aproximadamente se produjo lo que él llama el gran salto adelante. Es decir, de pronto el ser humano, o esta especie de primates que había evolucionado, que había adquirido ciertas destrezas, adquiere la capacidad de tener ideas abstractas. O sea, de planificar cosas, de inventarlas, de diseñar el futuro. Por ejemplo, el dominio del fuego. El fuego existía y el ser humano, o los antecesores, quienes lo antecedieron al ser humano, sabían usar el fuego, pero no sabían conservarlo ni iniciarlo. Algún momento empezaron a hacerlo y descubrieron la rueda y el lenguaje. Durante cientos de años, de millones de años, la gente se comunicaba con gruñidos, como los animales. De pronto el ser humano empezó a encontrar, a hilvanar exactamente, de manera que un momento dado inventó el lenguaje. Todos esos procesos los voy contando en esas historias, en esas 11 historias iniciales, historias cortas de 8, 10 páginas, en que he hecho un compendio lo más apretado posible, lo más completo en cuanto al rigor científico, pero de manera, insisto en eso, amena, fácil, que sea agradable, entretenido leer. O sea, ¿cuántos prehistóricos y cuántos históricos? 11 relatos prehistóricos. Yeah. 11 relatos prehistóricos. Empiezan desde que el asteroide Apolo se estrelló en la península de Yucatán y exterminó a los dinosaurios, hasta el ser humano ya moderno que hace 16.000 años, en la última era del hielo, cruzó el estrecho de Bering
llegó desde el extremo nororiental del Asia al extremo noroccidental de América, a Alaska, y desde Alaska se regó a todo el continente en una travesía que en el caso de América duró 1000 años, desde que llegó a Alaska hasta que llegó a la Patagonia en el extremo sur. ¿De qué dependen las razas? Con su color, con sus... no podemos hablar de capacidad porque todos tenemos esa posibilidad, gracias a Dios. Pero, ¿cómo es que en el África hay una población negra? En América como que surgió después del paso por estos indígenas parecidos a los chinos, parecidos a los que llamamos razas orientales. Claro. Entonces, ahí hay una concordancia. Pero los árabes, tantas razas que han poblado el planeta, ¿de qué dependieron? ¿De genes? ¿Cómo se explicarán? Especialmente los científicos, los biólogos, ¿no? ¿Cómo concibes eso si no tienes un relato? Pero es bueno que te investigue también. Claro. Bueno, uno de los relatos lo titulé Todos somos etíopes, porque en realidad la especie humana, donde llegó a ser aproximadamente lo que es hoy, ocurrió en las inmediaciones, según han encontrado los arqueólogos, los antropólogos, en las cercanías del lago Turkana, que es un lago que queda en Etiopía, cerca de la frontera con Kenia. Ahí aparentemente se produjo ese paso decisivo en la evolución humana, de lo cual habría que llegar a la conclusión de que inicialmente la raza humana es de color oscuro, o sea, la etnia originaria del ser humano es una etnia oscura, digamos, negra. De ahí los seres humanos se regaron desde el África hacia el norte, se metieron hacia Europa, hacia el Asia, y se esparcieron por el mundo durante decenas de miles de años. A medida que iban colonizando sectores y permanecían ahí miles y miles de años, pues su color de la piel, sus facultades físicas se iban adaptando a las necesidades del entorno. Quienes se quedaron a vivir en el África y tenían un sol despiadado, inclemente, ecuatorial, pues mantuvieron su piel negra, mientras que quienes poco a poco fueron hacia el norte, por ejemplo, hacia el norte de Europa y del Asia, lo que hoy vendrían a ser los Urales, Siberia, toda Europa nororiental. Vivieron decenas de miles de años en climas fríos, en climas difíciles que les aclararon la piel y les dieron otros atributos. Entonces la raza humana se dividió en una serie de etnias debido al lugar en el que vivían y a las necesidades que la misma evolución les iba marcando. Este historiador Peter Watson que he oído, no he leído trabajos de él, pero es un historiador de fama. Sí, tiene un libro que es una maravilla, que se llama Ideas, que es portentoso. Por ejemplo, hace una parte y comienza a relatar cómo se da el crecimiento del cerebro humano. Cuando comienza el hombre a optar por una posición erguida, sino después de millones de años de desplazarse en 4 patas. La laringe de esos primates descendió por simple gravedad, y por esa ubicación más baja en la garganta, la laringe quedó en mejores condiciones para emitir sonidos claros y de tonos más diversos, incluidas vocales y consonantes. Más aún, según el mismo Watson, la locomoción bípeda también modificó los patrones de respiración de los homínidos, lo que mejoró la calidad de los sonidos que podían articular, con lo cual había quedado casi lista la estructura física para lo que algún día, mucho tiempo después, sería el lenguaje. Este es el estilo
con el que nos entera Jorge Ortiz en esta maravillosa obra. Miren ustedes, apenas me gasté, serán unos 30 segundos, una cuña de radio, ¿sí? Unos 30 segundos, y ya tenemos una idea gigantesca de la historia o de cómo comenzó el lenguaje. Vean ustedes. Y sigue a continuación. Por eso, la forma de relato, el lenguaje que se usa, lo maravilloso que escribes, porque eso es, yo diría, es un arte, no solo que te pertenece a ti. Hay personas que vienen de forma innata a escribirnos las cosas más lindas, que nosotros somos muy bruscos para estropearlas en algunas ocasiones. Entonces, tanto para hablar como... Ahora, ya pasamos a la otra parte de las historias del mundo. La grandeza y la miseria humanas deben verse ya en la historia propiamente dicha, la historia de la humanidad. De ahí, ¿qué rescataste, Jorge? Jorge Ortiz, Historias del Mundo, en Cadena Democracia. Ten la bondad. Muchas gracias, Gonzalo. A ver, y los 39 relatos posteriores son, después de estos 11 prehistóricos, son relatos históricos. Trato de rescatar episodios importantísimos en la historia de la humanidad. Por ejemplo, por decir algo, la batalla del Puente Milvio, que fue decisiva para la expansión del cristianismo por el mundo, porque fue el hecho por el cual el Imperio Romano, por entonces el imperio más poderoso del mundo en el siglo IV de esta era, adoptó el cristianismo como religión oficial después de siglos de haber sido un imperio pagano. Y eso ocurrió tras la batalla del Puente Milvio, por ejemplo. O sea, estos episodios que son trascendentales para la vida, incluso para nosotros, porque cada uno de nosotros quizás no hubiéramos llegado a ser cristianos si no hubiera ocurrido la batalla del Puente Milvio, o si las fuerzas del Imperio Romano no hubieran ganado y Constantino el Grande, el emperador Constantino el Grande, no hubiera sido el triunfador de esa batalla, y después de esa batalla hubiera implantado el cristianismo, el Imperio Romano. O sea, esta batalla cambió el rumbo de la humanidad. Cambió el rumbo de la humanidad, sin duda, sin duda. Y sin embargo son poco conocidos de esos hechos. No cuento así historias de la Segunda Guerra Mundial, o cuento la famosa historia de Alarico, el rey de los visigodos, que en algún momento escondió, y esa es una historia linda, consta por ahí, es una cortita, son 3 o 4 páginas. Alarico llegó a apoderarse de todo el tesoro que primero los romanos se robaron de Jerusalén en el año 70, cuando destruyeron el segundo templo de los judíos. Y se llevaron a Roma. Y después Alarico, rey visigodo, asaltó Roma y se llevó el tesoro de Jerusalén y el tesoro de Roma. O sea, saqueó. Fue un saqueo como había antes. Entraban a saco los conquistadores, violaban a las mujeres, decapitaban a los hombres y se llevaban todo lo que podían. El cine ha hecho mucho por la historia, pero también la ha distorsionado, ¿no? Muchísimo. Claro. Y entonces Alarico, este rey visigodo, se llevó hacia el sur, no está muy claro por qué, se llevó hacia el sur estos tesoros, hacia la costa sur de Italia, y cuando estaba por embarcarse hacia quién sabe dónde, porque estaba haciendo construir unos enormes barcos, murió. Y al morir, sus lugartenientes decidieron que ese tesoro tenía que morir, tenía que ser enterrado con Alarico. Hicieron una cosa portentosa. Cambiaron el cauce de un río, el Busento, le cambiaron el cauce, hicieron unos diques y los separaron. Y entonces en el lecho vacío del río Busento cavaron unas fosas enormes, los historiadores dicen del tamaño de una basílica, esa es la palabra que usan, y ahí en el lecho del río, en ese foso enorme, metieron el tesoro de Roma y el tesoro de Jerusalén. Después lo taparon, reencauzaron el río para que el río vuelva a pasar por su lecho natural. Y todos los esclavos que habían participado primero en la construcción del dique para desviar del río y después en la construcción de esa fosa para guardar los tesoros, fueron decapitados. Para que no quede un solo testimonio. Y estos lugartenientes de Alarico... Nunca nadie lo sabrá, como dices. Nunca nadie ha sabido dónde está ese tesoro. Dicen que en 1937, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial,
Goering, lugarteniente de Hitler, fue a Italia del Sur, ya era la Italia de Mussolini, a tratar de encontrar el tesoro de los visigodos, el tesoro de Alarico, porque creía que si rescataban ese tesoro, el régimen nazi iba a tener una capacidad económica enorme que le iba a permitir ganar la guerra que estalló 2 años después. Y pese a que buscó, que llevó científicos, no encontró el tesoro de Alarico, que se supone el tesoro de Jerusalén y el tesoro de Roma juntos, siguen enterrados en una fosa enorme bajo el lecho de un río en el sur de Italia, cerca de Brindisi y a orillas del Adriático. Esta es una de las historias, sí, una de las historias que cuento en este libro y que la cuento así como le estoy narrando este momento, que sea fácil, comprensible, de alguna manera hasta entretenida. No sé si lo logro, aunque tengo que decir que... ¿Cuál es la guerra que relatas debía acabar con todas las guerras? La Primera Guerra Mundial, Gonzalo. 14. La de 1914, cuando se acercaba había habido un siglo de paz en el mundo. 1815 terminaron las guerras napoleónicas y desde 1815 hasta 1914 hubo un siglo entero de paz. Pero se habían desajustado el equilibrio del poder mundial porque Inglaterra, que era la potencia dominante, había empezado a tener la competencia de Alemania. Que Alemania recién surgió en 1871, cuando todos los pequeños principados, ducados, condados de Alemania se unieron y construyeron el gran imperio alemán. Empezó a ser una rival de Alemania. Se desajustó el mundo y entonces se decía, tiene que haber otra guerra, que salga un reparto del mundo a largo plazo, y por lo tanto esta va a ser la guerra que va a acabar con todas las guerras. Y en efecto, estalló en 1914, duró 4 años, terminó en 1918, murieron 9 millones y medio de personas. Y en 1918, cuando terminó, hicieron tan mal el nuevo reparto del poder mundial, que dejaron la situación tan volátil, que pocos años después, 21 años después, en 1939, estalló la Segunda Guerra Mundial, que duró hasta 1945 y en la que murieron 55 millones de personas. Es decir, la guerra que debía terminar con todas las guerras, en realidad desencadenó una sucesión de guerras que hicieron del siglo XX el siglo más sangriento de la historia de la humanidad. El 20 es el más sangriento. Sí, sin duda. ¿Cómo lo pruebas? Los saldos que dejaron cada una de las batallas, claro. Las guerras, todas las guerras. Todas las guerras. Las pestes, eso fue para más antes. Claro, bueno, no, fíjate que aunque sea poco conocido, y esta es otra historia que cuento, cuando hablamos de la peste, pensamos de la peste negra de Europa en la Edad Media. Hay monumentos en Europa brutales, y antes hubo, pues, por ejemplo, la peste antonina en Roma, en la época del emperador Antonio, precisamente, durante la guerra del Peloponeso, 4 siglos antes de Cristo, hubo una peste espantosa también. Sin embargo, la peste más brutal ocurrió hace menos de un siglo, ocurrió en 1918, cuando terminó la guerra, cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Aparentemente las defensas orgánicas de millones de seres humanos en el mundo estaban debilitados por tantos años de sufrimiento y de privaciones, y estuvimos débiles frente a una cepa de la gripe que varió. Esa cepa de la gripe que mutó contagió a la gente y empezó a matarla. En esa época todavía los sistemas sanitarios dependían de los ejércitos de los países que habían estado en la Primera Guerra Mundial, y además, como en una situación de guerra excepcional, había control sobre la prensa. Y entonces no se supo, no se difundió, la gente no se enteró. Cuando no hay prensa libre pasan las mayores calamidades. El Ecuador actual es una prueba de eso. Al no haber prensa libre, la gente no se enteró, no supo tomar las precauciones. Y el único país, digamos, de los avanzados que no estaba en guerra fue España. Y España informó de esta gripe. Y entonces, a falta de otro nombre, le pusieron la gripe española. Y esta gripe española, que transcurrió más o menos entre 1918 y 1920, estamos hablando en tiempos modernos, actuales, ya con la tecnología, con la ciencia avanzados, hace menos de un siglo, mató 100 millones de personas. Inicialmente se decía que mató 50 millones de personas. Hoy se sabe que aproximadamente 100 millones de personas en el mundo entero murieron por una mutación de un gen de la gripe hace menos de un siglo. Fue la epidemia más devastadora de la historia de la humanidad, por lo menos desde que se tiene noticias, que son aproximadamente, digamos, 13.000 años, 130 siglos.
Esas revoluciones que engendran gobiernos totalitarios siempre han culpado a la prensa de todo. De todo, sí. Tienes una narración que se llama La prensa siempre tiene la culpa. ¿A qué refiere? Bueno, todo déspota, a lo largo de la historia, todo déspota o aspirante a déspota, ve en la prensa libre un enemigo. Claro. Porque se van a descubrir sus trafacías y sus ineficiencias. Y entonces, cualquier aspirante a déspota lo primero que hace es hacer una campaña ruidosa, millonaria, costosa, para desacreditar a la prensa. Una vez que la logra desacreditar, que la gente, especialmente la gente intelectualmente más vulnerable, más frágil, dice, sí, la prensa, los excesos de la prensa, y empieza a repetir una serie de disparates por el estilo, esos tiranos, esos déspotas, imponen leyes sancionadoras, amordazadoras, y le empieza a echarla a la prensa culpa de todo. Y a lo largo de la historia, y aquí yo en este libro, Historias del Mundo, relato una serie de episodios en los que se ve que en cuanto se instala en un país un régimen autoritario, un régimen concentrador, despótico, atropellador de las libertades, automáticamente desacredita a la prensa y la censura, la amordaza. El caso ecuatoriano, el caso venezolano son evidentes para que la gente no sepa la inmensidad de la ineficiencia y de la corrupción de estos años, pues han sido silenciadas, por lo menos parcialmente silenciadas. La prensa independiente, los periodistas hemos sido vilipendiados, perseguidos, ofendidos, calumniados, y esto es una constante a lo largo de la historia, pero invariable. No ha habido régimen autoritario, estoy hablando desde la antigüedad más remota hasta la cruel actualidad, en que los déspotas y los aspirantes a déspotas no hayan visto en la prensa independiente un enemigo al que hay que desprestigiar primero, silenciar después y perseguir siempre. Qué interesante, Jorge. Y lo último, estos grupos que han venido con una nueva consigna, prácticamente me temo que acabar con la vida humana. Me temo que a dislocar absolutamente el aparato administrativo de este activo que se llama planeta Tierra, si fuera un activo de todos. El tema es que no es así. Y entonces hay estos grupos que se insertan, y ya veíamos venir aquello, porque se anunciaba en todos los libros de historia especialmente, anunciaban la llegada de la guerra religiosa, o la guerra de las religiones. Y yo las aguardé, y mira, me cogió prácticamente en los 2/3 de mi etapa de vida. Así con la gravedad, la crudeza, como le estoy mirando. Y entonces se forman estos grupos ultristas terribles como Al-Qaeda. ¿A quién dedicas vos una narración cuyo título es El regreso de Al-Qaeda? ¿De qué se trata esto? Con todo lo que esto está provocando en la humanidad, ¿no? Sí, a ver, el Islam y la cristiandad, no necesariamente sus versiones religiosas, sino la cultura que está detrás del Islam y la cultura Pero que está... Pero no son producidas por sus creos religiosos. Claro. Ahí surge, pero claro. Por ejemplo, la cristiandad generó una serie de valores, ¿no? El cristianismo no solamente son las prácticas, las enseñanzas religiosas de Cristo y sus discípulos. La cristiandad hoy es toda una cultura occidental en el que constan el capitalismo, la democracia, la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos humanos, la prensa independiente, es decir, una sociedad de derechos, garantías y libertades al estilo occidental tiene sus raíces, para bien o para mal, en la cristiandad. Al mismo tiempo, las sociedades del África del Norte, del Oriente Medio, del Asia Menor, las sociedades regidas o donde hay un predominio de practicantes del Islam,
son países en los cuales la cultura tiene otros valores. Ahí, por ejemplo, la democracia no ha logrado entrar. No hay equilibrio entre hombres y mujeres, hay una supeditación de las mujeres a los hombres, no hay prensa independiente, no hay derechos humanos, porque son formas de ver el mundo distintas, concepciones culturales distintas. El Islam y la cristiandad están en guerra, pues, prácticamente desde que Mahoma vino al planeta Tierra en el año 570. Y cuando él murió en el año 632, ya él mismo al frente de sus ejércitos había conquistado para su fe, la fe de Alá, extensos territorios. Exactamente 100 años después de la muerte de Mahoma, porque obviamente sus discípulos siguieron sus planes de conquista. Exactamente 100 años después, en el año 732, Mahoma murió en el año 632. Las tropas, las fuerzas, las legiones islámicas se tomaron en el año 711, se habían tomado la península ibérica, España, y se quedaron ahí en Granada y en Córdoba hasta 1492. Se habían tomado en el año 711 España y trataron de entrar a Europa, cruzar los Pirineos y meterse a Francia. Si lo hubieran logrado, a lo mejor, y a los historiadores les gusta mucho especular con qué hubiera pasado, sí, a lo mejor el cristianismo era borrado de la faz de la tierra, porque si el Islam lograba cruzar los Pirineos y derrotar a las fuerzas francas. ¿Y estaba a la vuelta el Vaticano? Que ya estaban muy cerca y claro, llegaron a estar a 300 kilómetros de país, pero en el año 732 en Poitiers, Carlos Martel, que era el principal del reino de Austrasia, derrotó a las fuerzas musulmanas y las recluyó en la península ibérica. Tuvieron que replegarse y quedarse en España, donde se quedaron muchos siglos, pero no lograron tomarse Europa. Desde ahí el Islam y la cristiandad, con las culturas y los valores que ellos representaron, han seguido constantemente en guerra. Hubo después, desde el siglo XI, las cruzadas en que los reinos cristianos de Europa trataban de retomar los santos lugares que estaban en manos del Islam. Y después, pues, hemos llegado ya al siglo XX, en el que por la riqueza que adquirieron estos países por el petróleo, se volvieron países grandes, poderosos, influyentes, con afán de protagonismo, un afán muy legítimo, por supuesto, de protagonismo en el escenario mundial, y empezaron a reclamar su espacio frente a países que habían tenido actitudes imperialistas y colonialistas, que habían sometido a estos pueblos a una situación subordinada. Y claro, hoy tenemos un nuevo enfrentamiento. La de hoy, evidentemente, no es una guerra estrictamente religiosa, pero tiene muy grandes connotaciones, porque de las religiones, el cristianismo por un lado y el islam por el otro, surgieron sociedades que hoy no logran todavía armonizarse y viven constantemente en conflicto. Sin duda, Al-Qaeda y su derivación actualmente más agresiva, que es el Estado Islámico, son una expresión del islam sunita, que tiene una visión milenarista, que creen que la batalla del fin del mundo está por llegar, y hay que prepararse para esta batalla del fin del mundo, en el que los más radicales de estos militantes dicen la bandera del Islam será colocada en la torre del Vaticano y conquistaremos el mundo. Hay, por supuesto, cientos de miles, cientos de millones de musulmanes en el mundo que no comparten esta visión agresiva, excluyente del Islam. Pero hoy el Islam está en manos, sí, de sus clérigos más agresivos, que tienen una interpretación más radical, exactamente, de las 114 suras del Corán. Y pues hay una situación de tensión en el mundo, de peligro, de sensación de que el terrorismo, que es la forma en que se está expresando la guerra en el siglo XXI, una guerra desterritorializada, una guerra que no se da en campos de batalla, sino en cualquier discoteca, en cualquier aeropuerto, en cualquier estación del tren subterráneo. Es una forma distinta de guerra. Una historia contemporánea de esas que aluda al quizá las vísperas de la guerra total. Alguna cosa de esas inventada con tanto desarrollo, no solo del cine, sino de la informática, ¿no es cierto? Los historiadores pueden conformar unos episodios brutales, pues, sí, ¿no? Esta época es además deslumbrante por nueva, por distinta.
por distinta especialmente, ¿no? No lo concibes. Entonces quiere decir que tú tienes por delante por lo menos unas 150 nuevas historias. 3 libros más. 3 libros más. Espero que sí. Sí, Espero que tengan tanto Jorge, éxito. ¿cómo te felicito? Muchas gracias, Gonzalo. No, y entonces, usted le va a deber a la cadena Democracia comprar esta obra, y le van a agradecer sus hijos, le van a agradecer sus nietos. Historias del mundo, del doctor Jorge Ortiz, relatos sobre la evolución, la grandeza y la miseria de la especie humana, porque aquí en este libro también estamos buscando la verdad.